Hoy vamos a estudiar unas palabras de un discurso hasídico de Rabbi Shneur Zalman, de Liadi, el primer rebbe de Lubavitch, que es un discurso hasídico muy basado en la Cábala, donde nos explica qué significa espiritualmente el concepto de las dos esposas que tuvo Jacob. En esta parsha la Torah cuenta cómo Jacob llega a la casa de su futuro suegro, eh, y cómo termina casándose con dos hermanas, con Rachel y Lea. Él quería casarse con Rachel, lo engañaron, en el día de la jupá, del casamiento, le pusieron a Lea, después terminó casándose con la otra hermana. Ahora bien, la Torá en general, vamos a ver ahora, siempre habla, lo dice claramente, como que Jacob amaba a Rachel, Jacob amaba a la esposa que él eligió. Y como que a Lea se la pusieron, ¿sí? Sin que él sin que él lo haya buscado. Él se terminó casando de todos modos con Lea, pero vamos a entender un poquito qué significa el concepto de lo que la Cábala explica, qué significa Rachel, espiritualmente hablando, qué significa Lea, espiritualmente hablando, y por qué nuestro patriarca Jacob eligió a Rachel por sobre Lea. ¿Por qué decimos que la Torá dice que Lea, ahora lo vamos a ver, era odiada? No es el concepto que era odiada. La Torá, por otro lado, dice que Jacob amaba también a Rachel más que a Lea. O sea, no es que la odiaba, pero tenía un aprecio distinto, un amor especial por Rachel que no tenía por Lea. Ahora, la palabra que sí la Torá utiliza es que Lea era snua. Si uno traduce literalmente la palabra, es que era odiada. No entra en la cabeza que Jacob estuviese casado con alguien a quien odiase. Pero bueno, la Torá de todos modos lo llama de esta manera. Pero vamos a ver qué significa, vamos a entrar un poquito en el campo de la Kabbalah, qué es lo que la Kabbalah explica sobre Rachel y sobre Lea. Y dice así, que Rachel y Lea representan las letras del pensamiento y las letras de la palabra. O sea, sabemos cuando uno piensa en términos de letras, de palabras. Uno no es que está pensando en vacío. O sea, uno piensa en términos de palabras, lo que probablemente después vaya a hablar, primero lo piensa. ¿Correcto? O sea, hay lo que se llama en la Kabbalah letras del pensamiento y letras de la palabra que vos emitís. Entonces dice que Lea y Rachel representan las letras del pensamiento y las letras de la palabra. Y dice que Lea representa las letras del pensamiento. ¿Qué significa Lea en hebreo? ¿Cuál es la raíz de la palabra Lea en hebreo? Lea viene de la palabra leyut. Leyut es una manera de decir cansancio en hebreo. ¿Por qué? Porque dice que el pensamiento es algo que vos no podés contenerlo. Ya lo hablamos creo los otros días. El pensamiento es algo que constantemente está funcionando. Uno siempre está pensando en algo. Entonces, eso lleva en determinados casos a un cierto cansancio. Por eso, al leyut, lea, es porque lea tiene que ver con el pensamiento. Si lea significa las letras del pensamiento. Y cuando hablamos de lo que provocan las letras, de las palabras de Dios o los pensamientos de Dios, es muy conocido cuál es la diferencia entre lo que provoca la palabra de Dios y el pensamiento de Dios. Siempre hablamos que Dios creó el mundo con la palabra. Cuando estudiamos en el Bereshit, al principio de la Torá, Dios creó el mundo, el cielo y la tierra, y cómo lo creaba, dice la Torá 10 veces, Vayomer Elohim, y dijo Dios que se haga la luz, y dijo Dios tal cosa, y dijo Dios que haya animales, y dijo Dios que haya árboles, todo lo creaba con la palabra. Como que en el mundo espiritual, en el mundo divino, la palabra es la acción. O sea, Dios creaba a través de la palabra. Dios crea a través de la palabra. En cambio, ¿qué pasa cuando Dios piensa, digamos? Porque ahí no significa que piensa o habla como nosotros, pero es que existe el concepto del pensamiento divino y existe el concepto de la palabra divina. La palabra divina crea mundo físico, creó este mundo físico, que nos creó a nosotros que somos seres físicos.
Si hablamos así, cuando hablemos del pensamiento de Dios, que también crea, ¿qué piensan que puede crear el pensamiento de Dios? O sea, nosotros para crear algo tenemos que hacerlo con las manos. Para Dios hacer es hablar. Dios habla y crea. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios piensa? No cuando Dios habla. Explica la Kabbalah que también crea. Pero ¿qué es lo que crea? No crea mundos físicos, sino crea mundos espirituales. O sea, ambas palabras de Dios, siempre la palabra de Dios está creando algo, ya sea físico o espiritual. Entonces, la palabra de Dios crea mundos físicos. El pensamiento de Dios crea mundos espirituales. Y cuando hablamos de los mundos físicos y espirituales, siempre en la Kabbalah se habla del mundo que está oculto, alma de Itkasia, y el mundo que está revelado, alma de Itgalia, el mundo revelado. Y decimos que el mundo revelado es el mundo que nosotros conocemos. El mundo que nosotros vemos para nosotros es el mundo revelado. Y todo lo que es espiritual para nosotros es alma de Itkasia, es un mundo que está oculto. Lo imaginamos, tratamos de entender, sabemos o no que existe, pensamos en ello, pero no lo vemos, no está revelado. Se compara esto, por ejemplo, con el mar y la tierra. El mar, obviamente sabemos que existe vida dentro del mar, pero si uno mira al mar, lo único que ve es agua. Abajo hay infinidad de creaciones, millones de especies, ¿sí? O, no sé, miles de seres, millones de seres, pero no los vemos. Lo único que vemos es el agua, que en definitiva el agua es la fuente de energía de todos esos seres. O sea, todos esos seres viven gracias al agua. Así como nosotros necesitamos el aire, el oxígeno para vivir, los seres del mar necesitan el agua para vivir, necesitan ese hábitat. Entonces, eso es una representación en este mundo físico de lo que significa un mundo oculto. Hay todo un mundo debajo del mar, pero nosotros no lo vemos. Lo único que vemos es la fuente de energía de ese mundo. ¿Se entiende el concepto? O sea, vemos nada más la fuente de energía. Los seres que hay en el mundo, ese no lo vemos. Eso es como si fuese un mundo espiritual, donde vos no ves los seres, no ves los ángeles que existen, no ves todo eso. Sabés que hay un mundo espiritual, pero nada más. A diferencia de eso está la tierra. ¿Qué pasa en la tierra? En la tierra vos ves seres, vos ves criaturas de todo tipo, ¿sí? Ves almas vivientes, ves seres humanos, ves plantas, ves animales, ves todo, pero no ves la fuente de energía de eso. Como que la fuente de energía, que es Dios que le da la vida, no lo ves. Entonces, como que tienen características diametralmente opuestas. En el mundo que es revelado, decimos que vos ves la creación y no ves la fuente. No ves la fuente de la creación. En el mundo que es oculto, vos ves la fuente de la energía de los seres que viven ahí, lo que es el mar, por ejemplo, pero los seres que viven ahí vos no lo ves, tenés que meterte dentro del mar, obviamente sí lo ves, pero digamos, desde la superficie no se ve. Y esto dice, Bezeu Inyan Berzot Haim. Muchas veces se habla de la tierra de Israel como la tierra de la vida. Ahora bien, ¿por qué no dice Be'eretz Haim, la tierra de la vida? ¿Por qué habla en plural? Dice, una de las explicaciones es que Be'arzot es una conjunción de dos palabras. Bet Arzot, Bet Aratzot, dos tierras. ¿Cuáles son las dos tierras? Las dos tierras son las que vamos a ver ahora. O sea, como que en la tierra de Israel mismo existe el concepto de que puede haber dos tipos de tierra distintos, puede haber dos realidades totalmente distintas. Y explica, en el momento que estaba el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, estaban las dos, digamos, las dos influencias totalmente reveladas. Dijimos que Leá y Rachel son las letras del pensamiento y las letras de la palabra. Cuando estaba el templo de Jerusalén, no solamente veías la creación, sino que veías la fuente de la creación, lo veías a Dios. ¿Sí? Lo hablamos varias veces, que directamente ellos veían milagros
diariamente. Y ahora pasa a enumerar algunos de los milagros. ¿Y cuál era, digamos, cuál era lo más importante o lo preponderante en ese ámbito donde se veía la divinidad? Dice que era Rachel. Rachel dijimos que es el mundo de la palabra, o sea, el mundo de lo revelado. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Estaba revelado lo oculto. Lo divino, lo que Leá transmite, que es las letras del pensamiento, estaban reveladas. O sea, no es que quedaba. ¿Qué pasa con el pensamiento? Vos pensás algo y el que está al lado tuyo no sabe lo que estás pensando. Está oculto. Cuando vos lo decís, él ahí sabe lo que estás pensando. Entonces, lo que pasaba en el templo, cuando estaba el Beit HaMikdash, es que el pensamiento de Dios se revelaba en esta tierra. No quedaba en los mundos espirituales, sino que se revelaba en esta tierra. ¿Cómo? A través de los milagros que se veían. Especialmente dice en el Beit HaMikdash, en el templo, dice que en el Beit HaMikdash ocurrían 10 milagros a diario. Ocurrían, bueno, eso lo trae el Talmud. El Talmud cuenta que en el templo de Jerusalén los milagros que habían es que había mucho olor a carne, supuestamente, pero a nadie le molestaba, había mucha carne porque se hacían ofrendas, nunca hubo una mosca en el templo de Jerusalén, o sea, era una cosa, dice que estaba lleno de gente y cuando estaban bien apretados uno al lado de otro y cuando tenían que arrodillarse había lugar para todos. Cuando se hacía una ofrenda, cuenta el Talmud, cuentan los profetas y la Torá, que caía un fuego del cielo y consumía la ofrenda. O sea, veían milagros constantemente. Está traído, es una mitzvah, había una obligación que cuando uno traía una ofrenda y había ciertas partes de la ofrenda que se quemaban en el altar, había un fuego, había una fogata que se iba alimentando para quemar la ofrenda. Pero de todos modos, dice, venía un fuego del cielo que lo veían y caía y quemaba la ofrenda. Que incluso hay preguntas al respecto. ¿Para qué hacía falta que hagan las fogatas? Igual venía el fuego del cielo. Dice, no, como que cada uno, es lo que siempre hablamos, cada uno tiene que hacer su parte y después Dios termina de hacer su trabajo. Pero como que ellos veían constantemente milagros. Y aquí atrás, entre paréntesis, que justamente, bueno, vamos a seguir un poquito y después vuelvo a este paréntesis. Y los milagros se veían en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado donde estaban las tablas de la ley. Ahí se veía, estaban los famosos querubines, que eran dos ángeles de oro tallados, y que cuenta que cuando el pueblo de Israel cumplía con las mitzvot de Hashem, cumplía con los preceptos de Hashem, los ángeles se miraban y cuando el pueblo de Israel no cumplía con los preceptos, es como que se daban vuelta y se daban la espalda. O sea, ya eso era un milagro. Y había otro milagro, que ya lo dijimos también varias veces, que la Torá trae las medidas del Beit HaMikdash. Todas las medidas. De cada habitación, de cada lugar del Beit HaMikdash traía las medidas. Y el arca estaba dentro del lugar más sagrado, del Kodesh HaKodashim. Ahora, cuando uno lee las medidas del Beit HaMikdash, y lee las medidas del arca y cuánto había de las paredes del arca hasta las paredes de esa habitación, el arca no podía entrar, no daba la medida para que entre. Sin embargo, entraba. Ese era otro de los milagros que sucedía. O sea, estaba todo con los planos y el mueble no entraba, pero estaba dentro. O sea, eso era otro de los milagros que sucedía a diario. Y después estaba el famoso Urim Betumim. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía todo un pectoral con piedras, ¿sí? Y cuando un rey o un profeta necesitaba hacer una consulta que implicaba algo que tenía que ver con todo el pueblo de Israel, por ejemplo, ir a una guerra o ese tipo de cosas, se le preguntaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote contestaba, él en realidad vestía ese pectoral que tenía todas las letras del abecedario, y se iban prendiendo luces para responder si había que ir a la guerra, si no había que ir a la guerra, o sea,
era otro de los milagros que sucedía. Y dice que en la tierra de Israel era el único lugar donde podía haber profetas. O sea, donde se veía la divinidad era en la tierra de Israel. Dice que ahí es donde había profetas. Muchas veces hablamos si al día de hoy existen los profetas o no. Muy interesante porque más adelante va a hablar al respecto. Pero es sabido la famosa historia de Jonás, que se lee siempre en Yom Kippur a la tarde. ¿Cuál fue la historia de Jonás, del profeta Yoná? Dios lo manda a Yoná a reconvenir, ¿no? No sé, en inglés se dice como a hablarle al pueblo de la ciudad de Nínive, de Asiria, para que hagan teshuvá, para que se arrepientan, porque era una sociedad muy corrupta. Cuenta, no vamos a entrar en todos los detalles, pero cuenta la Biblia, el Tanaj, que Yoná se escapó en un barco. Famoso la historia, uno lee en Yom Kippur, se escapó en un barco, no quiso ir a hacer lo que Dios le mandó. Entonces, una pregunta obvia, Yoná era un profeta. Yoná era un profeta. Dios lo manda a hablarle a la ciudad de Nínive. Yoná se quiere escapar. La pregunta, ¿a dónde se va a escapar de Dios? O sea, estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de una persona que tenía una conexión con Dios especial. ¿Qué significa toda esta historia? Si la quieren leer, la pueden buscar y leerla. Pero ¿qué significa que Yoná se escapó? Se escondió de Dios. ¿A dónde se va a esconder de Dios? ¿Alguno quiere tirar alguna idea? ¿Nadie? Seguimos. Dale, Adrián. No, o sea, por ahí se evitó de explicarle a todo el pueblo lo que tenía que explicarle, pero no de Dios. Bueno, pero está bien, puede ser lo que vos decís. Pero ten en cuenta que él tenía que viajar a Nínive. Okay. Ahora bien, Dios le da una orden. ¿Vos te imaginás a Moshe Rabbeinu que Dios le da una orden y no la quiere cumplir y se escapa? O sea, no, estamos hablando de un profeta, estamos hablando de alguien como Moshe, digamos. Entonces, bueno, la explicación es justamente lo que estamos hablando acá. ¿Cuál es la explicación? Que la profecía, él hizo el siguiente cálculo. La profecía solamente existe en la tierra de Israel. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a ir de la tierra de Israel, me voy a ir de la tierra de Israel, por lo tanto, voy a dejar de tener esa obligación que Dios me dio. Es una manera de evadirse como, bueno, vos me dijiste que haga tal cosa, pero si yo no tengo los medios para hacerlo, no tengo las posibilidades. Entonces, como que me voy a ir de la tierra de Israel y no voy a estar más profetizando, porque en la tierra de Israel había una revelación divina que hacía que él pueda ser profeta. Fuera de la tierra de Israel, no. Por eso es como que él se escapó de esa obligación. Igual es todo un tema, ¿no? Al respecto de Yoná, porque es algo que tampoco queda muy claro que Dios venga y le dé una orden y él no la quiera cumplir. Pero bueno, esos temas para otra clase, hay una respuesta al respecto. Para yo sigamos un poquito acá. Dice, todo esto fue en la época del templo. En la época del templo, dice, estaban las letras del pensamiento y estaban las letras del habla. Significa que las letras del pensamiento estaban reveladas. Lo espiritual, la fuente de la creación, la fuente del mundo, que es Dios, estaba revelado abiertamente. Uno lo podía ver físicamente, lo podía ver en el mundo físico. Mashain, que Nakaras Kurban, cosa que dejó de suceder después de la destrucción del templo, que el pueblo de Israel se fue al exilio y junto con ellos, junto con el pueblo de Israel que se fue al exilio, se fue la presencia divina al exilio. ¿Sí? La Shekhinah, la famosa Shekhinah, la presencia divina se fue al exilio junto con el pueblo de Israel. ¿Y quién se fue al exilio? Dice Rachel. O sea, esa situación donde se lo veía a Dios en la calle, por decirlo de algún modo, dejó de existir. El Dios que está creando el mundo y que está oculto y que ahora también sucede que está oculto en el mundo, siguió existiendo, o sea, estaba en la tierra de Israel, pero no se lo podía ver. Entonces, en definitiva, podemos decir que la que fue al exilio fue Rachel, que fue la revelación de Dios en el mundo. O sea, eso no existía más.
El concepto de verlo a Dios en el mundo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, no existió más. O sea que, ¿quién fue al Galut? ¿Quién fue al exilio? Rachel. ¿A dónde fue? Entre los 70 pueblos. Y acá cuenta algo muy interesante, que en realidad sucedía algo, creo que vamos a llegar hasta acá porque es muy lindo lo que habla después y no lo quiero dejar por la mitad. Cuando decimos que dejó de verse la presencia divina en la tierra de Israel, cuando decimos que dejó de verse la presencia divina, explica acá el Alter Rebbe que en realidad sí existen grandes tzadikim, grandes justos, grandes sabios, que hoy en día en la tierra de Israel pueden ver la presencia divina. ¿Por qué? Porque ellos pueden captar el mundo del pensamiento. O sea, nosotros, dice, podemos solamente captar lo que vemos, lo que oímos, pero el mundo no podemos entender el pensamiento de Dios. Cuando Dios habla y se nos revela, entonces sí lo podemos captar. Cuando Dios se oculta y no se nos revela, no lo podemos captar. Entonces dice así, ¿cuándo había una revelación divina en el mundo? ¿Qué es lo que sucedía? La revelación divina venía a través de la palabra. O sea, como que descendía de nivel para que nosotros podamos captarlo. Creo que me lo estoy complicando un poco. Vamos a lo siguiente. El pensamiento es algo que lo tenemos nosotros para nosotros. Muchas veces cuando vos querés transmitirle a otro, verbalizarlo, tenés que bajarlo de nivel, porque lo estás bajando del mundo del pensamiento al mundo del habla, que es algo más físico. Pero lo bueno de eso es que se lo podés revelar a otro. O sea, si bien lo bajás de nivel, vos se lo podés revelar a otro. Es como un alumno y un maestro, que capaz que el alumno, si el maestro le va a explicar lo que él piensa, no lo va a entender. Tiene que bajarlo a un nivel para que el alumno lo entienda. Un padre y un hijo. O sea, uno tiene que bajar al nivel de alguien que está debajo en ese nivel, en ese aspecto por lo menos, para poder explicarlo. Entonces dice así, cuando había una revelación divina, es porque la revelación divina era de un nivel inferior, porque el pensamiento de Dios a través de la palabra de Dios era descender de nivel, se revelaba en el mundo. Ahora, cuando dejó de existir eso de la revelación divina en el mundo, solamente quedó el pensamiento de Dios, quedó un nivel espiritual más elevado. El que llegaba a captar ese nivel, que son los grandes tzadikim, dice que captan un nivel de la divinidad superior al que se revelaba en el templo de Jerusalén. ¿Se entiende el concepto? O sea, si tenemos una persona capaz de captar el pensamiento de un sabio, el pensamiento de Dios, llega a captar un nivel superior al que uno capta cuando Dios lo transmite. Porque para que Dios lo transmita es porque lo bajó de nivel. Entonces dice que los grandes tzadikim que hay en la tierra de Israel, después de la destrucción del templo, y él lo personifica y dice, por ejemplo, el Arizal, ¿sí? El Ari Akadosh, que fue uno de los grandes cabalistas del siglo XVI, dice que el Arizal captaba niveles de divinidad que no estaban revelados en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén, y en esa época, había divinidad, pero investida en un nivel inferior, en la palabra de Dios. En cambio, el Arizal captaba el pensamiento de Dios. ¿Se entiende el concepto que está diciendo acá? O sea, si bien hay un concepto de galut, de exilio, ¿sí? Donde no existe la revelación divina, pero el que sí capta la revelación divina, que es el pensamiento de Dios que hay en los momentos del galut, de la diáspora, capta un nivel superior al que se captaba en el templo de Jerusalén. Porque él va más allá de la palabra de Dios, va al pensamiento de Dios directamente. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Estamos? Y bueno, para terminar con un dicho que dijo el Alter Rebbe, igual vamos a seguir con esto un poquito. Dice, ¿qué significa
que la Torá dice que Lea era odiada, él lo explica al nivel del ser humano común y corriente. Dice que Lea, dijimos, representa el pensamiento y Rachel es la palabra. ¿Por qué dice que Lea era odiada? Porque es la característica nuestra como seres humanos, dice. Como seres humanos, la persona tiende a tratar de no pensar mucho. O sea, se conforma. O sea, ¿viste cuando te decís, bueno, me transmiten algo, me enseñaron algo y no profundizo? Lo tomo como un dogma, me dijeron que es así, en las noticias dijeron esto, es así, es así. ¿No? La gente es como que no pensamos mucho, dice. Por eso odiamos el pensamiento, dice. ¿Qué dice la Torá que Lea era odiada? Dice que el pensamiento es odiado. El ser humano, por naturaleza, no quiere pensar, quiere las cosas más fáciles. ¿Sí? Quiere las cosas más fáciles. Antes decíamos que los rebes te exigen el esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo, las cosas tienen que venir con esfuerzo. Ahora bien, el habla significa ya el trabajo, el entender las cosas, ¿sí? El hecho de hablar, digamos, el hecho de hablar, cuando vos decís, bueno, se junta gente para hablar, capaz que no están ni pensando en lo que están hablando, pero se juntan a contar chismes, no piensan demasiado, se juntan a hablar. Ahora, pensar, profundizar en las cosas, no es tan fácil. Dice, el pensamiento es algo que la gente trata de evitar. No estoy hablando de los que estamos acá, ¿eh? Estamos hablando, si estamos acá porque tratamos de pensar. Pero en general dice que el pensamiento es algo que la gente trata de evitar, porque es más fácil tu vida. Si vos no pensás, si te dejás llevar por la corriente, te dejás llevar por las costumbres, no te cuestionas nada, no pensás nada, seguís viviendo tu vida. Dice, no, no es eso. En realidad uno tiene que pensar. Ahora bien, ¿qué pasó acá con Rachel y Lea? ¿Por qué Jacob odiaba el pensamiento? ¿Que acaso Jacob odiaba el pensamiento? Dice que Jacob quería más a Rachel, que Rachel es la palabra, y no quería tanto a Lea, que Lea representa el pensamiento. En realidad, Jacob tiene una característica especial que no tenían los otros patriarcas. Sobre Jacob dice que era una conjunción de Abraham y de Isaac. Abraham era una persona enfocada en el Gesed, en la bondad. Toda su visión del mundo era bondad. Jacob era más, Isaac era más estricto, es el rigor. Y Jacob se lo llama el Bería Hatijón. La verdad que no quiero seguir mucho porque cada detalle de estos es muy lindo para explicarlo, pero lo que tiene Jacob es que él quería ambas cosas. Quería el pensamiento y quería la palabra. Las dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiere más de las dos cosas? La palabra. Porque como siempre decimos, Dios creó el mundo para la acción concreta, no para que quede todo en el mundo del pensamiento, en el mundo de la filosofía. ¿Sí? La idea es que necesitamos la palabra. ¿Qué significa que necesitamos la palabra? Necesitamos la acción concreta. Dios crea a través de la palabra. Para Dios la palabra es lo que para nosotros la acción. Entonces, tiene que haber acción, pero también tiene que haber pensamiento. ¿Qué significa que tiene que haber pensamiento? Vamos a cumplir una mitzvah, vamos a hacer un precepto que Dios nos manda. Bueno, tenemos que tratar de estudiar. No tenemos que conformarnos con hacer las cosas, con hablar nada más. ¿Sí? No tenemos que odiar el pensamiento. ¿Sí? Muchas veces, y siempre lo hablamos, uno dice, no, pero hay cosas que no se preguntan. Y hay miles de historias de gente que educa y que educó y que educaba con rigor y que no explicaban las cosas. La Torá no quiere eso. La Torá quiere las dos cosas. Quiere el habla y quiere el pensamiento. Quiere a Lea y quiere a Rachel. ¿Y qué es lo que más quiere? Quiere a Rachel, quiere la acción concreta. Jacob quería la acción concreta. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Necesitamos hacer la acción concreta, no quedarnos en el pensamiento, no quedarnos en el estudio de la cábala, la cábala tiene que ser aplicada y llevada a la acción concreta. Entonces, las dos cosas son necesarias. Jacob se casó con las dos, de hecho, porque amaba a las dos, a Rachel y a Lea, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Para nuestra vida diaria, que no alcanza con el pensamiento, tiene que ser todo llevado a la acción concreta.
Sí, con el pensamiento tenemos que estudiar y tenemos que tener las intenciones correctas cuando hacemos las cosas. Pero lo importante es hacer las cosas que debemos hacer. Bueno, llego hasta acá. Vamos a seguir el jueves, creo, un poquito más con esto. Y bueno, nada por ahora. Terminando. Gracias, Joel. Gracias a ustedes y nos vemos si Dios quiere el jueves. Gracias. Gracias, nos Chao, vemos, chao. Joel.